Muy buenas noches, doctora María Camila Hernández. Mi nombre es Wilmer Ortiz Loaiza, perteneciente a la ciudad de Neiva, estudiante de Ingeniería Ambiental, en el cual me encuentro ejecutando la materia de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. En la noche de hoy realizaré una descripción explicando el proceso del compost casero que se realiza para este componente práctico. Eh, en la descripción de las fases desarrolladas en la fase 1, un pequeño recuento que le voy a realizar, en el cual se elaboró un plano en DWG de la vivienda donde debían todas las partes. Se procede a realizar la separación de los residuos sólidos domiciliarios, el cual se recolectaron por una semana. Eh, Se realiza brevemente un pesaje en kilogramos de cada uno de estos residuos. Se procede a sacar un peso, un volumen y un porcentaje por cada residuo orgánico, como se puede visualizar. Tenemos el proceso constructivo del compostaje, en el cual se realizaron en unas canecas de 2 galones cada una, en el cual se hacen unos pequeños agujeros para de esta forma bote los lixiviados. En la caneca siguiente es el cual los recibe aquellos lixiviados para poder realizar los pesos que se exigen más adelante para cada semana. Se ve también el proceso constructivo, acá ya está el material picado, en el cual se echaba material seco, verde, están los residuos, solo residuos orgánicos. Eh, Se realiza una marcación del compost y el sitio donde se dejó el compost hasta el día 13 de marzo, que fue la fecha donde se entrega este compost y se inicia la entrega para mirar los procedimientos que se ven para el resultado de esto. Tenemos como un segundo punto los volumen inicial y volumen final. Eh, Al principio yo tomé la caneca, le realicé solo el peso a la caneca de ese material en kilogramos. Acá podemos ver el inicio, unos procesos de medida que realicé para sacar estos volúmenes para que me diera en litros. Realicé una pequeña gráfica donde hago aquella descripción, donde se inicia con un compost de material orgánico equivalente a ese recipiente a 2 galones, donde aquel volumen de inicio fue 6,056 litros. En la siguiente tabla les mostraré el proceso, que esto fue una regla de 3 que se hizo para convertir galones a litros. El volumen final fue 3,028 litros. En el transcurso de la semana después del 13 de enero, yo tomé datos aproximadamente cada 15 días o específicamente cada 15 días debido a que tuve la dificultad primero que todo en la realización del compost para disponer o escoger aquellos residuos, ya que mi grupo familiar son de 3 personas y en el cual por transcurso de mi trabajo yo vengo a mi vivienda cada 15 días y es la oportunidad que tengo yo para poder tomar datos y llevar el proceso de compost. La siguiente se ve una regla de 3 que se hizo para explicar estos dos procesos de inicio, del inicio y el final, donde termina lo de los residuos sólidos. Como vuelvo y digo, tenemos el volumen inicial de 6,056 litros y fue un volumen final de 3,028 litros.
Para el proceso del volumen de lixiviado, prácticamente hice casi la misma operación para sacar aquellos mostraje, pero ese sí para que me diera en mililitros. También tomé la caneca, la pesé, ya tenía el peso de la caneca de 2 galones. Como se puede ver en el registro fotográfico, la cantidad de lixiviado que se da, eso se obtienen entre las 2 primeras semanas del 13, del 3 al 16 de abril. Estos lixiviados se aplicaban en un frasco de 250 mililitros, donde se inició con el primer peso de 150. Para la semana del día 30 de abril, debido a las fuertes temperaturas que veníamos obteniendo acá en nuestra ciudad de Neiva, creo que también produjo para que estos lixiviados se secaran rápido, y ese proceso fue casi una semana que se secaron. Creo que fue también parte de lo que comento, de la fuerte ola de calor y la forma que yo lo tenía de tapándolo. Entonces, para los lixiviados, el proceso se inició con 150 mililitros, y por último, faltando prácticamente 15 días para el cierre de esa actividad, para iniciar a desarrollar los resultados del compost. 15 días antes de esto, los lixiviados ya estaban secos. Para la emisión de gas en este compost, algunos datos que se tomaron como emisores de gases, y según lo investigado también, obtuvimos como resultado algunos oxígeno de nitroso, o un metano, dióxido de carbono y una fuente de CIN, que es carbono y nitrógeno. Para este dióxido de carbono, el cual es el principal producto del metabolismo microbiano que degrada la materia orgánica, y para el metano, ¿qué pasó en este metano? En los momentos de revolver el material orgánico al fondo, se producían unos pequeños metanos en esa descomposición de la materia orgánica. Como se describe acá, esto se daba al revolver, que siempre se acumula un pequeño metano en el final de este recipiente, de este material. Como se observa también acá en la emisión de gases, se realiza una hidratación de este material, se ven unos cambios de volumen, donde la caneca fue marcada desde el inicio del compost con la cantidad de material orgánico, como lo decía al principio, en litros, las semanas que se trabajaron desde el inicio hasta el final, como también explicaba. Ese proceso de llevar por parte de mi conveniencia laboral, lo hacía prácticamente cada 15 días, o se hizo cada 15 días esos cambios de volumen. Para la descripción de fundamentos prácticos y teóricos del compás, ya después del proceso dado y también revisando la diferencia entre los compost aeróbico y aeróbico, se diferencia el porqué, porque los procesos de los compost aeróbicos son aquellos que vienen en su totalidad tapados, donde no tienen ninguna clase de filtración de oxígeno ni nada, solamente se destila un poquito de aquel metano. Entonces, lo que se miró en este proceso fue un proceso aerobio, que es el que ocurre en presencia del oxígeno para que un compás funcione con éxito, donde se debe proporcionar suficiente oxígeno para que mantenga el proceso aeróbico.
Durante este proceso fue necesario verificar que el proceso se está llevando a cabo de manera correcta, de una manera sencilla de control en el olor, ya que hay olores desagradables a veces que se emiten cuando la condición de oxígeno es insuficiente, y en un proceso aeróbico no debe emitir malos olores. Vemos la descripción de los cambios de olor. En este compost realizado no se presentó casi cambio de olores desagradables, ya que los restos de los vegetales desprendían un olor característico y agradable, casi parecido al olor que hace que se respira en un bosque húmedo. Esto puede ser que ya los millones de organismos que se alimentan de estos restos se, que se depositaban en el compost no permiten que pase más tiempo de lo necesario, y no se conocen los restos de hace días, ya que se habrán transformado durante el proceso del compost. Eh, Resumiendo esta descripción de olores, creo que también fue debido a que el compost que se realizó fue un compost prácticamente pequeño, muy familiar, donde no hubo ningún cambio como se ven en otros, desacerba pues malos olores, donde los procesos de descripción se ven unos más maduros, unos más secos, unos con gusanos, otros sin gusanos, no se sienten los malos olores como como se visualiza en este cambio de olores. Para la descripción de color, al inicio, debido por la humedad que se venía teniendo, se miró un color negro vivo radiante de estos residuos, como se observa. Eso se ocurrió en las primeras semanas. Al final de ella, debido ya después de humedecerse en repetidas ocasiones y ya en la descendencia de ese material orgánico, como final nos da un color marrón de estos residuos, como se observa en el resultado del compost. En la descripción del cambio de textura, para adquirir estos cambios de textura, se hidrató, se hizo una hidratación pues cada 15 días, donde también se soltaban estos lixiviados al principio, pero en las últimas hidrataciones que se hicieron no hubo lixiviados. Se realizó un proceso de mezclaje donde se revolvía cada 15 días, cada vez que se tomaba datos, información, se podría decir que una bitácora, pero era un libro de apuntes, de descripciones de olores, con los colores, los cambios de textura. Se hacía un mezclaje de donde también se hablaba donde soltaba unos pequeños metanos. En esta descripción se puede ver que tuvo una textura esponjosa y granular. Esta esponjosa aquella que le observía aquellos se puede decir residuos o aquellos líquidos de cual producía. Eso fue más que todo pues cambios de texturas que pudo observar, estos dos cambios observados. ¿Cuáles fueron los beneficios de realizar este compostaje? Pues para mí, pensamiento y en el trabajo realizado, se ve que se devuelve nutrientes a la tierra, donde controla la erosión y evita el desgaste del suelo causando por el lavado de las lluvias. Pues en este caso, este compost se mantuvo en una parte seca, fuera de humedades, donde no le podía caer el agua, no le daba el sol. Pero estamos hablando de los beneficios que se obtienen para la realización de esto. También uno de estos es donde corrige la estructura del
de los suelos y actúa como una esponja que retiene agua y que libera poco a poco en beneficio de las plantas. Eso también lo explicaba, que una de las partes de la textura que se vio. Retiene la humedad y permite el paso del aire. Recicla y reduce el volumen de desechos orgánicos para convertirlos en abono, que es uno de los mayores beneficios de este compost. También sirve como antibiótico en contra de microorganismos. Eh, Entre otros también tenemos la reducción. Ayudamos a no tener mucha contaminación en cuestiones de los residuos. Bajamos esas tasas y poco a poco estamos aportando más a nuestro municipio y a la comunidad por tener una buena exposición y un buen mezclaje de estos residuos. Por último, como conclusiones, tenemos que la construcción de este compost casero se puede evidenciar que es un método que nos permite dar buen uso en nuestros hogares de los residuos orgánicos generados, permitidos así que estos se conviertan en abonos orgánicos. Otra conclusión es que con el desarrollo de esta actividad se obtuvo mucho más conocimiento de la disposición final que se le puede dar a nuestros residuos orgánicos. Con la elaboración de este compost se pudo conocer algunas de las clases de textura, olor y cambio de colores que se producen eventualmente durante el compost. Tutora, esta fue la presentación realizada por parte de la realización del compost. Ante todo, agradecer la gestión realizada por usted bajo los líneas explicando cada uno de este desarrollo de las actividades, donde nos sirvieron mucho de guías para cada elaboración de trabajos. Espero haya sido de su agrado esta construcción y explicación del compost casero. Muchas gracias. Feliz noche.